Hola, mi nombre es Salvador Mira y soy profesor de informática. Te doy la bienvenida a la píldora 25 del curso Redes en Píldoras. En ella te hablaré de modelos de referencia. Los conceptos complejos, tales como el funcionamiento de una red, pueden ser difíciles de explicar y también de entender. No podemos ver ni tocar los paquetes que circulan por una red de verdad, al contrario de lo que podemos hacer con las cosas físicas, como podrían ser las partes que, una vez ensambladas, conforman, por ejemplo, un mueble de IKEA. Los modelos son útiles en estos casos. Los modelos en capas explican cómo funcionan los protocolos de cada una de las capas, así como la interacción que tienen con las capas superiores e inferiores. Los modelos en capas facilitan el diseño de nuevos protocolos. Cada protocolo tiene una función específica en su propia capa. Y además, cada protocolo define una interfaz clara para su interacción con las capas superior e inferior. Además, los protocolos fomentan la competencia. Los productos de distintos fabricantes deben ser capaces de funcionar conjuntamente. Por otra parte, evitan que los cambios tecnológicos o en las funcionalidades de cierta capa afecten a las capas superiores o inferiores. Para que esto sea posible, debe garantizarse que las interfaces entre capas sean invariables tras los cambios. Las capas funcionan así como cajas negras, es decir, sabemos qué es lo que hacen, pero no importa cómo lo hacen. Los modelos en capas también proporcionan un lenguaje común que sirve para describir las funciones y las capacidades de la red. Un modelo de red es tan solo una representación del funcionamiento de la red, pero no la red real. Existen dos tipos de modelos en capas. Por una parte tenemos los modelos de referencia y por otra parte los modelos de protocolos reales. Los modelos de referencia son modelos teóricos. Definen con precisión cuál es la función de cada una de las capas sin entrar en los detalles de su implementación. Su objetivo es facilitar el entendimiento de las funciones y los procesos que tiene cada componente. El modelo OSI es un modelo de referencia. En cuanto a los modelos de protocolos reales, decimos que coinciden de forma precisa con protocolos existentes. Se representan como una jerarquía de capas que ofrecen las funcionalidades necesarias para conseguir las capacidades de red. Un ejemplo de modelo de protocolo real es TCP/IP. Los modelos TCP/IP y OSI son los modelos principales que se utilizan al hablar de funcionalidad de red. El modelo OSI fue diseñado por la Organización Internacional para la Estandarización, la ISO, para proporcionar un marco de desarrollo de protocolos abiertos. A este modelo también se le conoce por ISO-OSI. Este modelo proporciona una amplia lista de servicios y funciones que están disponibles en cada una de las capas. También indica cuál debe ser la interacción de una capa con sus capas superior e inferior. Al tratarse de un modelo teórico, no especifica cómo deben ser implementadas dichas funciones. El modelo OSI se estructura en 7 capas, tal y como muestra la figura. Si las vemos de abajo arriba, tenemos la capa física, la de enlace de datos, la capa de red, la de transporte, la capa de sesión, la de presentación y por último la capa de aplicación. La capa de aplicación contiene protocolos utilizados para las comunicaciones realizadas entre procesos en ejecución en host de la red. La capa de presentación proporciona a la capa de aplicación un marco para la representación de los datos transferidos por las aplicaciones.
Un ejemplo de ello podría ser cómo se tendrían que comprimir los datos antes de ser transmitidos. La capa de sesión proporciona a la capa de presentación una serie de servicios para organizar los diálogos, así como el manejo de los datos que se intercambian. La capa de transporte define servicios para poder segmentar, transferir y reensamblar los datos de las conversaciones individuales. En la capa de red se definen los servicios para poder intercambiar datos entre dispositivos de una red. Para que ello sea posible, los dispositivos quedan identificados mediante sus direcciones. En la capa de enlace de datos se definen los mecanismos para poder intercambiar datos entre dispositivos a través de un medio común. En la capa física se detallan las características mecánicas, eléctricas, funcionales y procedimentales para poder activar, mantener y desactivar las conexiones físicas para la transmisión de los bits a través de los medios físicos. El modelo TCP/IP se creó a principios de la década de 1970. También se conoce este modelo como el modelo de Internet. TCP/IP es un modelo ya que describe qué funciones proporciona cada una de las capas. El modelo TCP/IP se estructura en 4 capas, tal y como muestra el gráfico. De abajo a arriba tendremos las capas de acceso a la red, de Internet, de transporte y de aplicación. La capa de aplicación representa los datos de usuarios que se emplean en las aplicaciones, además de la codificación y del control de diálogos. Aunque en TCP/IP hay solo 4 capas, por analogía con OSI, a la capa de aplicación la denominamos también aquí como capa 7. La capa de transporte da soporte a la comunicación entre distintos dispositivos a través de la red o de distintas redes. Y también, por analogía con OSI, a esta capa la denominamos capa 4. La capa de Internet permite determinar el mejor camino entre los dispositivos de las redes. Para ello, emplea el direccionamiento IP tanto en el emisor como en el receptor. Por analogía con OSI, esta es la capa 3. La capa de acceso a la red se encarga de controlar los dispositivos hardware, así como los medios que dan forma a la red. Los estándares de TCP/IP están recogidos en documentos RFC desarrollados por la organización IETF. Los protocolos de TCP/IP pueden describirse en términos del modelo de referencia OSI. La capa de acceso a datos de TCP/IP se encuentra dividida en 2 capas en OSI. Y por su parte, la capa de aplicación de TCP/IP se divide en 3 capas dentro del modelo OSI. Donde más se parecen TCP/IP y OSI es en la capa de transporte y en la capa de red. Por encima y por debajo de estas capas, ambos modelos se diferencian en la estructura y en la forma en que las capas se relacionan. En el gráfico podemos ver la equivalencia entre las capas de OSI y de TCP/IP. Vemos que en TCP/IP la capa de acceso a la red corresponde con las capas de enlace de datos y la capa física en el modelo OSI. Y por su parte, la capa de aplicación de TCP/IP corresponde con las capas de aplicación, presentación y sesión en el modelo OSI. En la píldora 25 hemos tratado los siguientes temas. ¿Qué son y para qué sirven los modelos de referencia? ¿Cuáles son los fundamentos y las capas del modelo de referencia OSI? ¿Cuáles son los fundamentos y las capas del modelo de referencia TCP/IP? ¿Y cuáles son las similitudes y las diferencias entre OSI y TCP/IP? Muchas gracias y si te ha gustado, dale un like y suscríbete al canal.